y bueno, creo que los avances están a la vista de todos. Siempre se ha dicho que las cosas de Palacio caminan despacio y nos hemos preocupado en la Zagarpa por ir haciendo a un lado toda la burocracia, todas las reglamentaciones que ponen candados para que las cosas avancen. Ustedes saben que ya el acuerdo está publicado en el Diario Oficial de la Federación, precisamente el 25 de abril, va a ser una fecha muy importante, donde ya tendrá la fortaleza jurídica que entre en vigor para tener el distintivo de producto orgánico mexicano. Estamos ordenando esta actividad tan necesaria para darle un valor agregado a la producción y también para darle una mayor confianza a los consumidores, que efectivamente lo que se pone en un anaquel como producto orgánico lo sea, y que tengamos todos los mexicanos, las amas de casa, los ciudadanos, la certeza, la confianza de que ese producto que tiene el distintivo, el sello de orgánico Zagarpa, pues se pueda tomar con toda confianza. Nos interesa, por un lado, desde luego, la sanidad o la confianza de los consumidores, pero también, Rita, de los productores. Los 5 pesos los vamos a poner aquí para que apoye y que siga creciendo una cantidad importante, pero decirte que, bueno, los programas de la Secretaría son precisamente para respaldar a productores, y si bien es cierto, todavía no tenemos los montos que quisiéramos, los incrementos en porcentaje son importantes. Y si 10 millones son muy pocos para Michoacán, pues si lo sumamos en otros estados, y si 17 millones sube de 7 a 17, con 3 más que llegará a 20, no son lo suficientes, y empiezan a hacer algo, y empiezan a definir el gobierno de la República que esto va en serio, y que no ha sido una mera buena intención, sino que aquí estamos y estamos concretando acciones. Ustedes tienen muchos años de estar en el medio, y no quiero tampoco cantar victoria ni echar las campanas al vuelo, pero creo que en un año hemos avanzado muchísimo más que lo que se ha avanzado en otros tiempos. No para conformarnos, no para sentarnos en los laureles, pero sí para reconocer que juntos hemos avanzado, que el trabajo que han hecho los consejeros y los funcionarios públicos han sido positivos. Aceptamos, y creo que lo más importante de esta tercera sesión de trabajo es el haber encontrado a los grupos de trabajo con su informe, muy ejecutivo, pero finalmente creo que todos nos interesamos en la síntesis que dio el doctor Enrique Sánchez Cruz en materia del tema de sanidad, en orgánicos, y también el grupo de trabajo en la comercialización que encabeza el licenciado Baltasar Hinojosa de Acerca, y que Giorgio nos dio también una información de cómo estamos participando para difundir una campaña mayor de orgánicos. Yo le voy a pedir al señor subsecretario, que es el que encabeza este esfuerzo en la Secretaría, Ricardo Aguilar, para que esta campaña la detonemos con más intensidad, que se perciba en México que ya hay una norma en materia de orgánicos, que estamos avanzando, que el consumidor mexicano puede tener la certeza, la confianza de que es un producto orgánico, que estamos haciendo las cosas profesionalmente con todos ustedes que conocen el sector y que nos están apoyando en su participación, y que podamos en los medios de comunicación hacer una campaña más intensa.